Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos centra cooperación con México y Centroamérica en la lucha contra el crimen organizado. Los inmigrantes deportados, un problema compartido para Estados Unidos y México. Además, 11 millones de vacunas más para cumplir las metas del presidente Biden. Las minorías están en las prioridades. Y el coronavirus obliga al cierre del Consulado de México en Nueva York. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Gracias por acompañarnos. Estados Unidos busca fortalecer los vínculos con México y los países del Triángulo Norte en razón de minimizar el impacto que ha generado la creciente llegada de migrantes a su frontera sur. Así lo establecieron dos altos funcionarios de la administración Biden este viernes. Jorge Agobián está con nosotros con todos los detalles. Jorge, esta delegación delineó básicamente lo que espera Estados Unidos de los líderes de Centroamérica. ¿Qué solicitaron? ¿Qué tal, Yasmín? Estos funcionarios recalcaron que la estrategia anticorrupción está centrada en esta fase de Estados Unidos para tratar con Centroamérica. Fueron consultados específicamente sobre la posibilidad de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es vinculado a presuntos casos de narcotráfico, se pueda presentar como candidato a la presidencia de ese país en 2022. No hubo una respuesta directa a esa pregunta, pero sí se dieron los lineamientos en esa estrategia anticorrupción y antitraficantes de la Casa Blanca con los países centroamericanos. Esto fue lo que dijo Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. Escuchemos. Lo que sabemos es que vamos a seguir impulsando la cooperación con socios que están comprometidos con el Estado de Derecho y el esfuerzo contra el crimen organizado. La administración Biden también no tiene un plan directo o inmediato para levantar las políticas de la administración del expresidente Donald Trump. Nos referimos a el título 42, una política con la que la mayoría de los inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos serían deportados. La única excepción en esta administración de Joe Biden son los menores no acompañados, menores de 18 años que llegan a la frontera, quienes se les está permitiendo ingresar al país para que sean escuchados sus casos. Esto fue lo que dijo Juan González, el director del Consejo de Seguridad Nacional sobre Asuntos del Hemisferio Occidental. Dado la pandemia y la falta de la infraestructura y recursos que tenemos en la frontera, estamos usando título 42, pero por ahora. Entonces el mensaje más claro que le podemos dejar a los emigrantes es no vengan. Estamos, como dijo Ricardo, la frontera no está abierta, número uno. Estamos tratando de responder de una forma muy rápida y robusta a la situación humanitaria en países que fueron impactados por los huracanes del año pasado. Y número tres, estamos desarrollando estrategias en conjunto con esos países de la región para crear las oportunidades y combatir la inseguridad, que es lo que lleva a individuos a emigrar. Es una estrategia de cooperación sin presión, según dijeron los funcionarios en esta rueda de prensa. Esto tras las conversaciones directas en México con funcionarios del gobierno de ese país. Esperan volver a Guatemala pronto para tener esas conversaciones que no pudieron tener esta semana con los funcionarios del gobierno de ese país. Yasmín. Jorge, muchas gracias. La creciente llegada de inmigrantes que está entrando a Estados Unidos de manera irregular y luego son devueltos a México está generando mayor presión para las autoridades mexicanas, especialmente en ciudades fronterizas. La situación está siendo evaluada por líderes de ambos países. Nos conectamos a esta hora con Celia Mendoza. Celia, tú has estado presenciando la situación en la frontera, lo has hecho en varias oportunidades. ¿Qué tipo de retos está generando este aumento de inmigrantes para las autoridades?
Yasmín, como en el pasado, lo que estamos viendo es un gran número de personas que están cruzando de manera irregular y esto, al fin de cuentas, termina poniendo peso en las comunidades receptoras en México. De acuerdo a las autoridades de ciudades como Juárez, en la frontera entre El Paso y el estado de Chihuahua, en México, han visto un incremento en el número de personas que están siendo regresadas a ese país, ahora bajo el título 42, y se aseguran no tener los recursos para seguirlos recibiendo. Mientras en el Valle del Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, siguen entrando migrantes de manera irregular. Me hubiera sentido bien, me hubieran dicho voy para Honduras y todo pues, pero me deportaron aquí y no sé qué voy a hacer. Uno tras otro pasan el puente internacional del norte en Ciudad Juárez, adultos y familias con niños, quienes como la del hondureño Gervin Eduardo Torres están siendo regresados a México. Situación que ha generado reacción y críticas por parte de las autoridades locales, como es el caso del presidente municipal de Ciudad Juárez, Carlos Ponce. El flujo de personas migrantes ha incrementado considerablemente a nuestra ciudad con un promedio mínimo de 100 personas por día, las cuales ingresan de manera irregular a los Estados Unidos e inmediatamente son regresadas a nuestra frontera bajo el título 42, sin contar con protocolo sanitario alguno. Preocupaciones que se están haciendo públicas mientras, según el presidente Biden, siguen negociando con México. Estamos devolviendo a la gran mayoría de las familias que vienen. Ahora estamos tratando de resolver con México su disposición a recibir más de esas familias. Aún así, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a esta situación diciendo: nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Mientras tanto, el gobierno del presidente de México ha reforzado la presencia por parte de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala, una muestra de la intención de tratar de frenar el flujo migratorio desde Centroamérica. Sin duda un verdadero reto el que enfrentan ambos países. Celia, muchas gracias. Este viernes, delegados de legisladores republicanos y demócratas llegaron hasta zona fronteriza en Texas para conocer de primera mano la situación de los inmigrantes y así poder actuar en el Congreso y presionar a la administración Biden. Jacopo Luzzi nos tiene el reporte. La situación inmigratoria en la zona limítrofe entre Estados Unidos y México sigue siendo un tema muy importante en el Congreso de Estados Unidos. Allí demócratas y republicanos escrutan el gran aumento de llegadas de los últimos meses con nuevas visitas a la frontera este viernes para dar una mirada de primera mano a la actual crisis. Por los republicanos, los senadores de Texas, Ted Cruz y John Cornyn, están guiando una delegación de 18 senadores al Valle de Río Grande. Ellos culpan a la administración Biden y sus políticas por lo que llaman una crisis. Parece que al escuchar al presidente Biden en su conferencia de prensa, solo quieren que el procesamiento de personas en todo México, Centroamérica y todo el mundo hacia Estados Unidos sea más eficiente en lugar de disuadir a las personas de ingresar ilegalmente al país. Mientras tanto, el representante de Texas, Joaquín Castro, encabeza la delegación de legisladores demócratas en un recorrido por un refugio para inmigrantes en Carrizo Springs, frente al creciente número de niños no acompañados bajo custodia federal, para asegurarse de que sean tratados humanamente, sobre todo cuando más de 500 han dado positivo al COVID, según el Departamento de Seguridad Nacional. Así que esta situación es mucho mejor para ellos, pero no es la más adecuada. Esto ocurre cuando el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, anuncia la posibilidad de enviar a la Guardia Nacional a la frontera para enfrentar la situación antes de que empeore. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estados Unidos anunció la distribución de 11 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson para la próxima semana. José Pernalete nos informa que la inmunización masiva y la atención a las minorías en la nación son los principales objetivos de la Casa Blanca.
más vacunas en camino. Así lo anunció la Casa Blanca este viernes, informando sobre 11 millones de dosis de la fórmula Johnson & Johnson que serán distribuidas la próxima semana. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca reafirmó la vía hacia el objetivo de la inmunización masiva de la población estadounidense. 2 estados adicionales están abriendo la elegibilidad para todos los adultos antes del 15 de abril. Entonces, en total, aproximadamente la mitad de los estados habrán abierto la elegibilidad a todos los adultos para mediados de abril. El nuevo objetivo del presidente de 200 millones de vacunas en sus primeros 100 días solo es posible gracias a la estrategia nacional del gobierno del presidente. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades insisten en la necesidad de atender a comunidades minoritarias como la afroestadounidense e hispana, reconociendo el impacto de mayor gravedad en comparación con la población blanca del país durante la pandemia. Y me preocupa que estas disparidades tengan consecuencias para la salud que duren mucho más que los aspectos de enfermedades infecciosas de esta pandemia. Ya sabemos que la esperanza de vida ha disminuido más significativamente en los estadounidenses negros y latinos en comparación con los estadounidenses blancos. Se destacó también la falta de acceso al sistema de salud por parte de la población de escasos recursos, así como el aumento de las tasas de nuevos casos de contagio, hospitalizaciones y muertes por coronavirus durante los últimos 7 días. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y tras varios casos positivos de coronavirus, el Consulado de México en Nueva York cerró sus puertas para trámites no urgentes por más de una semana. Laura Sepúlveda nos informa que tras un saneamiento, las oficinas reabrirán sus puertas este lunes. Aunque los 7 casos positivos de coronavirus presentan síntomas muy leves, funcionarios que entraron en contacto con ellos se encuentran en cuarentena y por algunos días el consulado mexicano en Nueva York cerró sus puertas para hacer una limpieza profunda. Y esto nos invitó a tomar la determinación de hacer un confinamiento obligado, según lo establecen los protocolos sanitarios de la Alcaldía de Nueva York. Son 10 días en total, iniciamos el viernes a las 2 de la tarde y lo terminaremos el domingo. Como señaló el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, hubo ciertas excepciones de atención, tanto para trámites urgentes como para continuar la vacunación. La jornada de vacunación no se interrumpió porque no tiene nada que ver, el edificio está sanitizado, se ha sanitizado hasta en 3 ocasiones, se estará haciendo otra vez el fin de semana. De tal manera que tenemos un lugar súper seguro. A partir de este lunes 29 de marzo, tras la reapertura de las oficinas, el consulado seguirá funcionando bajo los parámetros de bioseguridad, por lo que el cónsul advierte a los usuarios. Todos tienen que venir con cita, solamente se reciben casos de extrema emergencia que tienen que justificarse. De no ser el caso, tienen que hablar una línea Mexitel. Es muy importante destacar que tienen que entrar cubriendo todas y cada uno de los requisitos que hay en términos de previsión sanitaria. Cubrebocas, toma de temperatura y distanciamiento social forman parte de dichas medidas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Al menos 6 personas muertas han dejado las fuertes tormentas y tornados en los estados de Alabama y Georgia en Estados Unidos. Los destrozos que se han registrado este jueves y viernes son devastadores. Los vientos que alcanzaron hasta 225 kilómetros por hora dejaron calles y patios llenos de escombros, además de viviendas y negocios destruidos, así como miles de residentes que aún permanecen sin electricidad. Pese a la cambiante situación del COVID-19 en Estados Unidos, el virus está dejando varios desafíos. Jóvenes y niños con síntomas a largo plazo no solo se han convertido en un reto para la comunidad científica que lo investiga, también para el sistema de salud, como nos cuenta Diva Lizette Cash. Un mes después de que Nicolás Fein, de 12 años, se recuperara del COVID-19, empezó a padecer síntomas más agudos. Llegó al punto en que no podía caminar, necesitaba asistencia tan solo para ir al baño. Fue diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico en niños, aunque esta clase de complicaciones no pasan en la mayoría de los jóvenes y niños diagnosticados con COVID-19, que para inicio de febrero fueron 3 millones. Para esa fecha, según la Academia Estadounidense de Pediatría, 271 menores murieron debido al virus en Estados Unidos, y con todas esas muertes, la falta de conocimiento sobre las complicaciones en esa población aún es preocupante. Es
Este virus es totalmente nuevo, no existía antes de esta pandemia y con cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. Afortunadamente, Nicolás pudo recuperarse y no llegó al cementerio que está dejando el COVID-19. Sin embargo, gracias a la alarma de los pediatras, en Estados Unidos varios hospitales están abriendo centros especializados para casos de jóvenes y niños con síntomas persistentes o de largo plazo. La clínica de seguimiento de COVID-19 evalúa la condición médica de los niños que se recuperan de un caso agudo y determina si se justifican más pruebas o la derivación a un especialista. Paralelo al desafío científico, el COVID-19 también plantea una alerta al sistema de salud por los altos costos y deducibles, que en casos como el de Nicolás, con síntomas del virus por largo tiempo, deja la incógnita sobre cómo el sistema de salud debería ajustarse a las facturas que le pasa la calamidad pública del coronavirus. Diva Lizette Cash, Washington, Voz de América. América Latina finaliza esta semana con una aceleración de contagios por COVID-19. Varios países se han visto obligados a radicalizar las restricciones previo a la Semana Santa. Néstor Aguilera examinó la situación en varios de ellos. Con 12.300.000 casos de COVID-19, Brasil volvió a romper récords en las últimas horas. Solo este jueves se registraron 97.586 casos y se documentaron 2.639 muertes. Jimena Barriviera, médica argentina con 20 años en ese país, califica la situación como muy preocupante y asevera que está al borde del colapso debido al aumento de la curva de contagios, por lo que comenzaron a aplicarse medidas radicales para frenarlo. Sí, hace unos 15 días, aproximadamente 2 semanas, diferentes ciudades fueron entrando en una especie de lockdown. Chile también adoptó medidas más severas, pese a que han sido vacunadas ya 6.200.000 personas. El Ministerio de Salud anunció que desde este sábado la región metropolitana de Santiago se encontrará por completo en cuarentena. Son medidas bastante drásticas, pero necesarias a raíz justamente de la necesidad de frenar la transmisión del virus. La proximidad de la Semana Santa y las tradiciones del mundo católico en América Latina también han motivado nuevas acciones tendientes a evitar las aglomeraciones. Ese es el caso de México, donde se registran 2.200.000 contagios. En este momento el 60% del país está en un semáforo epidemiológico anaranjado, restricción limitada, aforo de centros comerciales al 20-30%, aforo de restaurantes igual. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, aseveró esta semana que el virus de la COVID-19 no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a desaparecer. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Retomamos la información en El Mundo al Día. Los estadounidenses están reportando un aumento indeseado y muchas veces desmedido de su peso. La situación preocupa a la comunidad médica, pues este es uno de los factores que ponen alto riesgo a quienes contraen el COVID-19. Adriana Arévalo nos tiene los detalles. El 61% de los estadounidenses reporta que desde que comenzó la pandemia han experimentado cambios indeseados en su peso, ya sea aumento o pérdida del mismo. Lo que preocupa a la comunidad médica en este momento es que entre quienes aseguran haber ganado peso, el promedio es de 29 libras. Siendo realistas, la mayoría de las personas están las 24 horas del día a 15 metros de distancia del refrigerador durante la pandemia, pero cuando estás en el trabajo no tienes ese acceso a la comida. Una situación que, según los expertos, se complica más cuando hay pérdida de empleo o temor por contagiarse del virus. Esos factores han sido identificados como causantes de otro gran problema, el aumento de pacientes con desórdenes alimentarios. Eso puede presentar todo tipo de trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, atracones. Todos esos pueden salir a la superficie para las personas que ya podían tener ese problema, pero ciertamente puede empeorar. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, el 42% de las personas encuestadas reportó un aumento de peso indeseado, mientras que un 18% declararon haber perdido peso sin querer. Comenzar a hacer ejercicio y consultar al médico de cabecera son los primeros pasos que los expertos recomiendan tomar a quienes registren ese indeseado sobrepeso de pandemia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. La imaginación forma parte integral de casi todas las acciones y decisiones que tomamos. Así le dijo a Alonso Castillo, un experto en inteligencia artificial. Veamos el reporte.
Somos estructuras informativas de alto nivel que tienen percepción, memoria y conciencia, le dijo a La Voz de América Jim Davis, director del Laboratorio de la Ciencia de la Imaginación en la Universidad de Carleton, quien apela a que nos esforcemos en alcanzar la grandeza que se paraliza muchas veces por la falta de atención. La gente piensa que pueden realizar múltiples tareas, piensan que el teléfono no obstaculiza su productividad, pero los estudios muestran que lo obstaculiza mucho. Ser la persona que tu perro piensa que eres es el nuevo libro del experto en inteligencia artificial, quien subrayó que al cambiar rutinas podemos beneficiar nuestro bienestar y el del entorno. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que comportarte de la misma manera todos los días, solo sabiendo que debes dormir lo suficiente o que debes pasar tiempo solo con las personas que te importan. Adaptar la mentalidad al presente y descartar el sabotaje propio es fundamental, ya que la autocrítica es tóxica cuando no depende de la voluntad propia, sino de circunstancias fortuitas imposibles de controlar, afirmó el investigador. La mayor parte de lo que sucede en tu mente es en realidad inconsciente, así que la conciencia es como una película sobre un vasto mar de procesos que está implementando tu cerebro. Estimular el pensamiento creativo y la interacción con las artes será fundamental, ya que, según Davis, estas habilidades benefician cualquier actividad que la persona emprenda. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Gracias por quedarse con nosotros. Solo un filme latinoamericano logró ser nominado a los premios Oscar 2021. Se trata del documental chileno El Agente Topo. Su directora Maite Alberdi habló con Verónica Villafañez sobre el trasfondo y el impacto de la película. Se necesitan personas. Para realizar el documental El Agente Topo, la directora chilena Maite Alberdi, con la ayuda del detective Rómulo Aitken, escogieron a Sergio Chami, un viudo de 83 años, para infiltrarse en un hogar de ancianos en Chile. Yo entré con un prejuicio de que este lugar era malo, pero el tiempo, la paciencia y la observación me fue convenciendo de que había que mirar desde otro lugar. Alberti consiguió permiso del Hogar San Francisco para filmar un documental de la tercera edad antes de la pandemia. En vez de encontrar abusos, con la ayuda de Sergio expuso miedos, desesperación y la soledad de los ancianos olvidados por sus propias familias. Se trata sobre el encierro y el aislamiento de las personas mayores, y yo pienso que si yo lo hubiese filmado el año pasado, yo habría hecho exactamente la misma película, porque mis protagonistas ya estaban aislados y abandonados antes de la pandemia. Durante su investigación descubrió cifras que la sorprendieron. En Chile las tasas más altas de suicidio son de personas entre 80 y 90 años porque se sienten solos, pero después de hacer esta película entiendo el número. ¿Qué quieres que la audiencia extraiga de lo que captaste en tu película? Que el documental puede generar cambios sociales. La película ha hecho que el tema de la vejez y de las residencias de ancianos esté en la palestra. Creo que nos preguntemos cómo queremos envejecer. Creo que y sobre todo, dice, quiere que la película impulse a la gente a reconectarse. Alberti irá a la ceremonia de los Oscar acompañada de Sergio, su protagonista en el filme. Me dijo que era la última gran aventura de su vida y la primera vez que subía a un avión. Así que nunca es tarde para nada. Verónica Villafañez, Voz de América, Los Ángeles. Bueno, y terminamos esta semana con imágenes del momento en que la campeona mundial de kayak extremo, Nuria Newman, cumplió el desafío de navegar a lo largo de los embravecidos ríos y cascadas de Islandia para después cruzar a través del segundo glaciar más grande de Europa. La francesa de 29 años tuvo que soportar los fuertes vientos y temperaturas de unos 15 grados bajo cero en esta travesía. Afortunadamente, la atleta salió exitosa e ilesa. Hasta aquí llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos por su sintonía. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.